Bueno, vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos. Agradezco nuevamente a Beca Bolivia y a este proyecto de Bolivia Experta por darme la acogida. Y a Time Minds por estar haciendo igual todo el manejo detrás de cámaras. Gracias a todos los que están aquí presentes. Les voy a pedir que tomen algunos apuntes cuando tengan preguntas para que podamos abordarlas hacia el final. Hay muchas cosas que vamos a tocar, así que de pronto si tienen dudas, entonces por favor háganlas el apunte para que al final podamos revisar las intervenciones. Eh, para los que quizás no hayan estado en la primera charla del viernes, soy Cecilia González, he estudiado biotecnología ambiental hace muchos años en México y posteriormente he hecho un par de cursos afuera, en Suecia, en Alemania, y hasta que aterricé en la maestría en Ciencias de Biología y Sociedad en Estados Unidos, en la Universidad de Arizona, donde he tomado más gusto por el tema de la difusión y la comunicación científica, principalmente porque me sentía frustrada de que aquí en Bolivia no se estaba desarrollando el campo precisamente de la biotecnología. Y si ustedes preguntan exactamente qué es biotecnología, a mí al principio todo el mundo me miraba chueco y me decían, ¿y qué es eso? ¿Y qué haces con biotecnología? Y claro, ¿no? O sea, es a veces es medio complejo explicarles, porque a veces lo más fácil yo tendría a decir, es como biología, pero un poquito más complicado, ¿no? Entonces vamos a ver rápidamente y a vuelo de pájaro qué es la biotecnología. No es, esta presentación en realidad queda muy corta, la biotecnología es mucho más, pero ya van a ir viendo por qué es mucho más. Con una corta definición estándar que surge a partir del Convenio de Biodiversidad Biológica del año 92, que se da en las Naciones Unidas en Río de Janeiro. Se define que la biotecnología es toda la aplicación tecnológica que va a utilizar sistemas biológicos u organismos vivos o sus derivados para crear o modificar productos o procesos para usos específicos. En este sentido, ustedes hacen biotecnología y la biotecnología van a ver que la tienen a su mano alrededor, ¿no? Estos días muchas familias, por ejemplo, han estado horneando pan, había una crisis de levadura en algunas zonas y claro, decían, no, ¿y ahora cómo se hace un pan sin levadura? ¿No? Yo sugería hacer masa madre, también se puede hacer pan sin levadura y otras recetas, pero bueno, cuando tú usas la levadura para hornear pan, ahí prácticamente ya estás usando biotecnología, ¿no? A los que les gusta tomarse una cervecita, un vinito, ahí también hay biotecnología. Los que somos fanáticos del queso, ahí también hay biotecnología. Café, hay biotecnología. Para el chocolate, hay biotecnología. Entonces hay un montón de procesos que llevamos haciendo y por eso les voy a hacer un pequeño paseo histórico de la biotecnología para que se den cuenta que está presente en nuestras vidas mucho más de lo que pensábamos. El otro día les comentaba que hace 9.000 o 10.000 años, un estimado entre 10.000 y 8.000 años antes de Cristo, las sociedades primitivas empezaron a domesticar plantas y animales, ¿no? Les comentaba que la papa, por ejemplo, es uno de los primeros cultivos, plantas cultivadas que hemos tenido. Entonces empezó a desarrollar la agricultura y hemos visto también en la anterior charla cómo las plantas que nos comemos no son como ahora lucen, sino que eran muy distintas y gracias precisamente a estas modificaciones de ensayo y error que antes eran muy torpes o muy rústicas, es que tenemos las plantas que hoy comemos, ¿no? Un salto largo en tiempo y vean que en el siglo IV las sociedades en Medio Oriente, en la China principalmente, empiezan a hacer el tema de destilación de bebidas, a partir de fermentados, aprenden a hacer productos lácteos, quesos, yogures, y luego hay hoy nuevamente una pausa, y es hasta los años del 1600, más o menos 1700, donde este señor Anthony Leeuwenhoek nos regala uno de los descubrimientos que va a revolucionar también nuestra visión sobre el tema de los microorganismos al descubrir el microscopio, ¿no? Entonces, gracias a esto es que podemos empezar a observar que hay ciertos bichitos que no sabían exactamente en ese momento qué eran, que estaban realizando las funciones, ¿no? Todavía no podían explicar los procesos, pero se veía que hay una vida diminuta, ¿no? En las mismas épocas más o menos, en 1796, este señor, un inglés, Edward Jenner, desarrolla la primera vacuna y precisamente la inocula en las vacas, de que el nombre se queda como vacuna, porque ahí empezó a ser utilizado este término.
Él básicamente inocula un suero de la vaca que tenía viruela bovina a niños y empiezan estos niños a generar una inmunidad a la enfermedad, ¿no? Es uno de los primeros hallazgos o avances en tema de biotecnología. Y un poco más adelante, en 1857, Louis Pasteur desarrolla el proceso de la pasteurización, que es hasta el día de hoy que, gracias a este proceso de pasteurización, aquí en Bolivia específicamente, nuestras bolsas de leche, por ejemplo, que además es un plástico especial, pueden estar sin refrigeración por el proceso incluso de ultrapasteurización, que ya es algo mejorado de lo de Louis Pasteur, ¿no? Y él también empieza a desarrollar otros productos, como es la vacuna contra la rabia, ¿no? En más o menos la misma época, 1860, como ven, desde el siglo IV hasta estos años, hasta el siglo XVII, es que hay mucho espacio ahí, que no había un gran desarrollo en esta área. Gregorio Mendel nos regala también los postulados de las leyes de la herencia genética, ¿no? Gracias a esto podemos saber y determinar más o menos en qué porcentajes va a ser la herencia de los caracteres, ¿no? Lo que determina, él simplemente no sabía exactamente qué pasaba, pero decía, hay algo que determina que tú seas bajita, que tú seas alta, que tus ojos sean claros, que tus ojos sean oscuros, y esas caracteres se van a ir pasando de tal manera, ¿no? Entonces él establece estas leyes. Y aquí vamos a dar, creo que se me perdió esa slide, pero bueno, hay un salto todavía más grande hasta, sí, se me perdió el slide. Hay un salto más grande y es en los años 50 donde se descubre la molécula del ADN, ¿no? ¿Cuál es esta estructura? Y esa información genética se determina que está en este tipo de moléculas que todos tenemos, ¿no? La molécula de ADN básicamente tiene toda la información para determinar cómo somos, cómo nos vamos a expresar, y es algo que yo equiparo mucho al código binario. En el código binario de las computadoras, todos estos aparatos electrónicos, ellos se comunican en lenguaje de ceros y unos, y los seres vivos se comunican en un lenguaje de 4 letras, ¿no? Que son la adenosina, la citosina, la guanina y la timina, ¿no? Y eso está contenido en el ADN. También en el ARN, que es el que está presente, por ejemplo, solo en estos virus. Este ARN tiene el uracilo, que es este aminoácido, que se traduce con la timina, ¿no? Entonces, todos estos seres tienen este lenguaje común que yo lo equiparo mucho al tema del código binario. ¿Y por qué lo equiparo con código binario? Por la simple razón de que a muchos les causaba sorpresa el otro día que les comentaba de los transgénicos. Bueno, no debería sorprenderlos que en la naturaleza hay estas cosas raras, que ahora ya las podemos comprender. Y está el hecho, por ejemplo, de que después de que ya sabemos el genoma humano, en el 2013 hubo una publicación que en realidad nos revelaba un poco más de información, donde nos aclaraba que el 37% de nuestro ADN lo compartimos más con bacterias, ¿no? Un 28% con eucariontes son por ejemplo las amebas, y apenas un 6% lo compartíamos con primates, ¿no? Entonces generalmente siempre se pensaba que el humano está muy emparentado a los primates, pero en el tema genético nos vamos a dar cuenta de que en realidad el 37% lo compartimos con bacterias. Y se preguntarán algunos por qué. En realidad, si se dan cuenta, tenemos bacterias dentro de todo nuestro tracto digestivo, e incluso sobre la piel tenemos un tipo de bacterias que nos ayudan a protegernos, y los estudios más recientes nos van determinando cómo la flora intestinal, todos nuestros bichitos que tenemos, si no es saludable, o sea, si no están felices nuestros bichos adentro, es lo que se está explicando como el origen de muchas enfermedades, entre ellas el Alzheimer, todas estas que se llaman autoinmunes, llámese diabetes, llámese lupus, incluso el Parkinson, hasta casos como el tema de la depresión están explicados o están empezando a conectarse con el tema de si tenemos a nuestros bichos felices y contentos viviendo dentro de nosotros desde que estamos en el seno materno, ¿no? Entonces, el tema de las bacterias hoy en día se está volviendo como muy importante de evaluar, de ahí que está toda esta ola que ahora se les llama probióticos, pero en realidad son cultivos donde queremos incentivar que crezcan nuestros bichos favorables, ¿no? Así como hay bichos malos, también hay bichos muy favorables. Es en ese sentido también que el 2014
No sé, hay otro estudio que determina, por ejemplo, que este bichito de acá, que parece más una hoja, en realidad es una babosa acuática que tiene cloroplastos. Entonces uno diría, ¿cómo un gasterópodo es que logra tener esto? ¿No? Y es por eso que les decía, no es que estamos contaminados, sino es que los seres vivos hablamos sin que nosotros lo veamos en un lenguaje genético, y como les decía, esas letras, las 4 letras, se van entendiendo entre ellas, ¿no? Aquí se vino, esta es la que les decía de Watson y Crick del año 50. Generalmente siempre ponen a Watson y Crick, pero no hay que olvidar que Rosalind Franklin en realidad es la mujer curiosa, que esa es una buena aptitud a veces en la ciencia, ser curiosa. Ella es la que empezó a observar que había un patrón y decía, creo que aquí hay un mecanismo donde se está escribiendo la información, ¿no? Entonces, importante mencionar a Rosalind Franklin. Y en el año 78 hay uno de los avances más revolucionarios, aquí lo veían también, en el 77 estos investigadores desarrollan una primera compañía de ingeniería genética, donde empiezan a utilizar el método del ADN recombinante, es decir, empiezan a hacer modificaciones genéticas. Y en el 78 Herbert Boyer, que es un investigador inglés, utiliza una bacteria E. coli. La E. coli es como el conejillo de Indias en todo lo que es microbiología, para producir insulina humana. ¿Cuál es el tema con la insulina humana? Resulta que la insulina humana antes era producida en los órganos de animales, principalmente vacas, bueno, no tanto vacas, cerdos, a veces caballos, y de ahí cuando estos animales producían en sus hígados la insulina, se extraía, esta se purificaba un poco y era vendida como para los pacientes diabéticos, ¿no? El problema de esta insulina, yo recalco, son 3. Uno, que tenías que usar y matar a los animales simplemente para extraerles luego la insulina. Entonces hay unas fotos ahí medias terroríficas previas al 78 o incluso de esa década, donde hay depósitos de cadáveres de animales que han sido utilizados para esto. El segundo problema de esa insulina es que no siempre era compatible, o sea, no todos los enfermos de diabetes la recibían bien, algunos tenían una reacción alérgica. Y el tercer problema es que era extremadamente cara, ¿no? Porque imagínense hacer todo ese proceso de extraerle al animal y luego tratarla de purificar, etcétera, ¿no? En cambio, con la bacteria genéticamente modificada, y en realidad este es el primer transgénico que nos da un servicio puntual, la insulina humana ha bajado de precio, es totalmente compatible con los seres humanos y no se tienen que matar animales, ¿no? Entonces, justamente el 2018 fue el aniversario 36 y cada año hay gente que reconoce el avance gracias a este científico. Bueno, ahora hacemos un salto, ya dejamos la historia. La biotecnología en realidad es un área nueva, pero es multidisciplinaria, es decir, que no ha salido de la nada, sino es que se vale de muchas otras disciplinas, como el caso de la bioquímica, de la genética, microbiología, biología celular, medicina, biología molecular y en realidad muchas más, ¿no? Aquí simplemente son unas cuantas. Y aquí viene el problema, porque de hecho que yo cuando doy a veces este tipo de charlas en las carreras de agronomía, yo pregunto, y si pudiera verlos sería muy interesante, pero yo pregunto a quién le gusta la química. Y les sorprendería porque para hacer carreras de agronomía solo encuentro un par de manos levantadas, ¿no? Son 3, 4. Entonces eso quiere decir que obviamente si desde tu vida de colegio no te interesa la química, pues mucho menos te va a interesar la bioquímica y por ende no te va a interesar la microbiología, la genética se te va a hacer chino-japonés y ni hablar de biología molecular, ¿no? O celular, ¿no? Y medicina, obviamente, los médicos, muchos médicos también solo se quedan en el tema de ejercer la medicina como atención a los pacientes, pero son muy raros, sobre todo aquí en Bolivia, los que se animan a hacer investigación dentro del área de la medicina, ¿no? Entonces aquí viene uno de los problemas que yo identifico de por qué aquí en Bolivia, lastimosamente, no tenemos mucho el desarrollo de la biotecnología, ¿no? Y en ese sentido, yo soy mucho de la recomendación de que, bueno, justamente estas iniciativas como Tu Beca Bolivia, las chicas Huasquiris, microscopía, hay muchas iniciativas que están empezando a salir, tienen justamente la finalidad de fomentar el gusto por la ciencia desde colegio. Ahora, no, con esto no quiero decir que todos deban ser biotecnólogos, bioquímicos, etcétera,
pero no importa, o sea, que seas economista, que seas arquitecto, que seas la carrera que tú al final quieras, pero que no le tengas aversión a la ciencia, ¿no? Y esto es muy interesante en Estados Unidos, en cualquier carrera, ellos tienen que llevar un mínimo de materias científicas. Entonces, yo cuando di clases de laboratorio allá era muy interesante porque tenía alumnos que eran chicos de historia, por ejemplo, de la carrera de historia, ¿no? Y obviamente les costaba, pensando que era la materia más fácil, la de introducción a la biología, pero les costaba, ¿no? Entonces ahí tú tienes que bajar a su realidad y decir, a ver, ¿cómo le explico de manera que me entiendan, ¿no? Entonces, estas iniciativas a mí me encantan, sobre todo con las chicas huasquiris, era un público bastante, es un público bastante increíble porque todas las chicas reaccionaban, no todas están estudiando bioquímica, no todas están estudiando biotecnología, pero la receptividad, ¿no?, que han tenido para con el tema de la biotecnología o con el tema de microbiología, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes huecos que tenemos en el país, es ahí, de ahí también que surge la urgencia de ver un poquito de cómo, no sé si generamos este cambio en el plan educativo, ¿no? Y ahora entrando en materia, ¿en dónde se aplica la biotecnología? En los últimos años se la ha distribuido por colores, así que vamos a ir paso por paso. Sí, aquí hay una carita feliz y ya van a ver que todas las áreas tienen un lado negro, la oveja negra. En el caso de la biotecnología roja es todo lo que es aplicado al área de medicina, producción de nuevos antibióticos, anticuerpos, vacunas, etcétera, ¿no? Aquí pongo la imagen de Messi porque efectivamente Messi tenía un problema también de estatura, como yo, solo que Messi sí tuvo acceso a la hormona de crecimiento que también fue producida por bacterias, por ende es una hormona de crecimiento mucho más accesible. Y Messi de pronto hubiera sido tan bajito como unos 50, unos 55, pero él logró estirarse casi hasta algunos 68, me parece, ¿no? Está también el tema de la producción de vacunas. Hay vacunas, por ejemplo, que al día de hoy es muy complicado llevarlas a lugares rurales porque necesitas refrigeración. Entonces hay algunos experimentos, hay algunos proyectos de llevar, por ejemplo, las vacunas en huevos, porque los huevos no necesitan refrigeración. O incluso en África están viendo de cómo poner algún cierto tipo de vacunas necesarias, por ejemplo, contra el tétanos, estas que son las más terribles en la infancia, en los plátanos, ¿no? Porque un plátano igual no necesitas refrigerarlo y lo puedes transportar mucho más fácil, ¿no? O incluso está el ejemplo de más reciente, la compañía canadiense Medicago, que está viendo desarrollar sus vacunas en plantas de tabaco genéticamente modificadas, en realidad son plantas transgénicas de tabaco, donde obviamente la producción de la vacuna se podría acelerar, ¿no? Como las otras está todavía en prueba. Vamos a saber, yo creo que para octubre, si realmente este tipo de vacunas puede ser efectiva, ¿no? Y hay otro tipo de terapias, se llaman terapias génicas, porque se hace ya un manejo más específico. Este es el caso, por ejemplo, del niño mariposa, es un niñito rumano que fue patrocinado por los alemanes para hacer no es experimento, en realidad era salvarle la vida al niño, porque los niños mariposa no tienen mucha proyección de vida. Y bueno, lo que sucede es que un niño mariposa tiene un problema en su código genético, que toda la piel se les va cayendo como escamas, ¿no? Entonces generalmente tienen que andar vendados, tienen muchos sangrados, muchas heridas, no pueden, si tienen un golpecito, pobres niños, ¿no? Porque se les empieza a caer, empiezan a tener hemorragias, es todo un problema, ¿no? Entonces este niño lo que hicieron es que le quitaron un pedacito de su piel, le hicieron una modificación genética con un vector retroviral y empezaron a generar una epidermis transgénica, pero ya saludable, donde no se iba a caer. Entonces le empezaron a hacer los injertos de piel poco a poco, ¿no? Esto fue el 2017 y el año pasado ya salió el documental en el canal alemán, en la Deutsche Welle, donde el niñito ya tenía como 7 años. Cuando empezó esta terapia fue como cuando tenía 4 o 5 años, y tú lo veías, pues al niñito cambió totalmente su vida, ¿no? Ahora ya podía jugar, ya podía salir, ya no tenía que estar ultra protegido, ¿no? Entonces son este tipo de soluciones que te puede ofrecer la biotecnología en el tema de medicina. La biotecnología blanca, y aquí me emocioné con la C, es básicamente la que va a emplear todos los microorganismos para producción química, ¿no? Desde polímeros biodegradables, que ya están ahorita también entrando al mercado,
botellas plásticas que en vez de estar ahí no sé cuántos años se puedan degradar en un máximo de 2 años o hasta incluso menos, dependiendo de la densidad del plástico, del bioplástico. De hecho que aquí en Pando, por ejemplo, había un proyecto, no sé, ya no le he hecho el seguimiento, era hace 2 años que me enteré de esto, de que los chicos desarrollaron un bioplástico a partir del desecho de la cáscara de la yuca, ¿no? Porque ellos vieron que era un producto que nadie estaba usando y eso básicamente se iba a la basura o a hacer compost, pero vieron que había ya un proceso más o menos desarrollado en Brasil, lo han desarrollado en la Universidad de Pando y hasta donde nos comentaron, habían desarrollado unas bolsitas plásticas que esas se degradaban creo en una cuestión de 6 meses, ya habían hecho las pruebas y la universidad les había dado el visto bueno para que puedan producir, por ejemplo, los sachets de agua, las bolsitas con agua, en ese tipo de plástico, ¿no? De manera que se pudiera biodegradar. También se producen enzimas o proteínas que ustedes dirán, ¿y dónde? ¿No? Y van a ver, los que lavan ropa, vayan a ver sus detergentes en polvo que tienen, ¿no? Este, por ejemplo, es uno que para no hacer la propaganda, dice que, tal cual, ¿no? Enzimas inteligentes, ¿no? ¿Qué es una enzima inteligente? Hay otros que he visto que decían con esferas limpiadoras o con burbujas mágicas o no sé cuánta cosa más. Y el usuario normal creo que no le da bola. Básicamente es la mamá la que dice, sí, vamos a usar este detergente porque a mí me ha salido bien, listo, ¿no? Pero no te pones a ver en realidad qué es eso, ¿no? Y si uno se pregunta para qué o por qué, bueno, precisamente esas enzimas o a veces son un tipo de proteínas también, son las que se encargan de remover más fácilmente la mugre de los tejidos. Esta es una de las soluciones, por ejemplo, que muchos quizás nunca se enteraron dónde sucedió o por qué sucedió, pero en la década de los 90 había un gran problema con el tema de la eutroficación. De hecho, no es que haya desaparecido, pero se ha logrado controlar bastante. La mayoría de los detergentes antes tenían compuestos derivados del fósforo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También lo explicaba el otro día, cuando mucho fósforo llega a los cuerpos de agua, es un fertilizante, entonces empiezan a crecer microalgas y sobre todo si son cuerpos cerrados de agua, las microalgas crecen a tal punto que se extingue, se comen todo el oxígeno, absorben todo el oxígeno y ese cuerpo de agua básicamente muere, ¿no? Entonces en la década de los 90 había ese problema que la mayoría de los detergentes para remover las manchas tenía unos compuestos a base de fósforo, ¿no? Entonces precisamente la biotecnología ahí te dice, bueno, podemos hacer enzimas, podemos hacer otro tipo de componentes para remover la mugre que no vayan a dañar al medio ambiente, ¿no? Entonces ahí sale esto. O también hay procesos y productos que consuman pocos recursos y energía. Esa es una de las metas básicamente de la biotecnología en el área industrial y el uso de microorganismos. Este que ven ustedes aquí es un startup, es una compañía mexicana que ha nacido creo que recién en el 2018, si mal no recuerdo. Se llama Polidion. Se ve como cuero, pero no es cuero. En realidad han utilizado microorganismos, me parece que son levaduras para que sinteticen algo así como una fibrita que luego obviamente ellos la acomodan y aparece como una cuestión de cuero, ¿no? Entonces hacen billeteras, hacen carteras, hacen pequeños cuadernitos y obviamente esto es biodegradable, obviamente tienen ellos los cálculos de en cuánto tiempo, pero no son las cuestiones plásticas que hoy usamos, ¿no? En el tema de la biotecnología blanca también está ahora muy en boga el tema de la biorefinería, que esto básicamente ya es algo que está sucediendo en el mundo. Una biorefinería, no sé si algunos han visto alguna vez las plantas procesadoras de caña de azúcar, donde el producto menos importante allí había sido el azúcar. El producto más importante en realidad es el alcohol que sale, no es el alcohol que todos creemos, pero el mayor alcohol que sale de estas biorefinerías de caña, en realidad son alcoholes de grado para uso farmacéutico para perfumerías, ¿no? Y el alcohol para beber y el azúcar son como los productos menos interesantes de estos, ¿no? Entonces, básicamente tomando este modelo, es que hoy en día las biorefinerías lo que tienen es biomasa, que pueden ser desde hojas, hierbas, los residuos de los cultivos agrícolas, todo el bagazo, por ejemplo, o residuos agrícolas o incluso de animales, o los residuos orgánicos urbanos, que pueden ser procesados de distintas maneras, ya sea a través de fermentaciones, de pirólisis, de combustión, etcétera,
para desarrollar una gama de productos nuevos. Entre los más a mí que realmente me han deslumbrado son, por ejemplo, esta empresa en Estados Unidos, Ecovative, que ellos empezaron con el diseño de empaques que sean biodegradables, y básicamente ellos utilizan el micelio de los hongos. Entonces, ¿se acuerdan ustedes cuando sacan a veces un televisor, una radio, qué sé yo, de su empaque? Es plastoformo, ¿no? Y ese plastoformo luego, cuando eres muy ambientalista, dices, ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? Tratas de reusarlo de, no sé, de lo que sea para hacer alguna manualidad, etcétera, pero generalmente todo ese plastoformo termina en el basurero y no se degrada fácilmente, ¿no? En cambio, aquí tienes un micofoam, un plastoformo hecho a base del micelio de los hongos, que es fácil de degradarse, ¿no? Y va a un punto más extra que esta compañía ha empezado a hacer incluso, por ejemplo, mesas, porque ha visto la manera de cómo puedes agregar el micelio del hongo para armar casi como lo que es la madera prensada. Entonces pueden hacer mesitas, estaban haciendo así como sillitas, y obviamente depende también mucho de la presión con la que vas a compactar este material, ¿no? Entonces es muy interesante lo que se está haciendo en tema de biomateriales. Por ejemplo, empaques novedosos para tus huevitos, igual es un cartón que a veces te tarda que no tiene mucho uso, y es más, los cartones en los que se venden los huevos acá, por ejemplo, nadie te los quiere recoger para reciclar, ¿no? Entonces lo usamos nosotros para el compost, pero no todos tienen compost, ¿no? Por ejemplo, lo desbaratas, le añades agüita y empieza a crecerte plantitos, ¿no? Entonces puedes poner, no sé, semillas de perejil, de orégano, de lo que tú quieras. Y el año pasado la cervecera de Dinamarca, Carlsberg, ha presentado esta botella que es hecha de papel. Así que para que la gente no se sienta culpable del vidrio, y cuando lo bote su botella, pues esa botella se va a degradar, ¿no? ¿Tendrá éxito? Todavía no sabemos, lo vamos a ver en un par de años, yo creo. En biotecnología verde, el otro día ya hablé bastante, pero hoy día les voy a hablar de algunas cosas que se me hacen muy interesantes. La biotecnología verde tiene que ver con todo lo que es la producción de alimentos, y en esta primera lámina les voy a hacer énfasis en el tema de la producción agropecuaria, que es todo lo que son en realidad animales. Y les quiero presentar a la doctora Alison Van Iniman. Ella es una vaquera desde Australia, pero que trabaja en la Universidad de Davis en California. Y como hija de ganaderos, ella tenía obviamente curiosidad de cómo evitar el sufrimiento a las vaquitas, ¿no? Este tipo de vacas son las vacas lecheras. Y las vacas lecheras son vaquitas que yo esto no lo sabía, porque obviamente no manejo tema de ganadería, lo hemos aprendido a través de ella, que las vaquitas lecheras cuando son novillos les empieza a crecer cuernitos, ¿no? No es que van a tener la cornamenta entera, pero tienen así como cachitos que les salen, ¿no? Y esto obviamente irrumpe en la producción de leche. Entonces, para evitar que sea un obstáculo, generalmente les quitaban, ¿no? Les cortaban esto, y eso generaba las heridas, la contaminación, tenías que usar a veces antibióticos, obviamente a la misma novillo le molestaba, se quejaba, le dolía, etcétera, ¿no? Entonces ella, preocupada por eso, dijo, ¿y qué si hacemos una modificacioncita para que ya no le crezcan los cachos, ¿no? La primera modificación sí fue con transgénesis, que eso fue hace muchísimos años, pero estas vaquitas ya las hizo con CRISPR, ¿no? Y ya las vaquitas ya no les crecen los cachos, pero quedan las manchitas como una marca, básicamente, ¿no? Que es el recordatorio que ella les puso para identificar de que les ha dado un poquito de calidad de vida a los novillos, ¿no? Esta noticia del 2011, los argentinos desarrollaron una vaquita que producía leche materna, y unos dirán, ¿y para qué cuerno quiero una vaca que me produzca leche materna? Bueno, cada país identifica sus problemas. Argentina identificó el hecho de que muchas madres lactantes no producen leche materna o se les corta muy temprana, antes de los 6 meses. Entonces esta vaquita venía al rescate, ¿no? Esto fue desarrollado en el INTA, que es una institución igual gubernamental, pero con mucha investigación. Y en el 2017 desarrollaron toros para mejorar la producción de carne. Ustedes saben que Argentina es por excelencia un productor de carne. Entonces, con esto se quería que el toro tenga más carne, cosa de que en vez de matarte 10 toros, mates 8, pero tengas la misma cantidad de carne, ¿no? También hay unas compañías en Australia que están desarrollando la resistencia, gallinas con resistencia a enfermedades. Ustedes saben, o si no lo saben, pero cuando tú entras a las granjas de gallinas,
Si se enferma una, si se resfría una, te puede bajar toda tu producción, ¿no? Te resfría todas y hay que vacunarlas, hay que tratarlas, es todo un lío, ¿no? Entonces, si tú ya la haces resistente a la enfermedad, entonces ya te evitas el estar usando los medicamentos. Y el otro tema que yo no conocía de la industria de pollos y de huevos, que me dio mucha pena cuando lo aprendí, es que para las granjas de pollo, de carne, de la carne de pollo, tú tenías el sexado de los pollitos, y es decir, que cuando nacían tus pollitos, si era macho, los desechaban, ¿no? Ya unas máquinas donde los mataban, entonces muy cruel, hay imágenes incluso de eso. Pero con una edición genética se logra de que toda la descendencia sea hembras, por ejemplo, ¿no? Pollitos hembras, entonces ya no tienes que andar matando a los pollitos machos. En cuanto a la biotecnología amarilla, es todo lo que está muy relacionado con la verde, tiene que ver con todo lo que son productos alimenticios ya acabados, y para añadirles que sean más ricos, más nutritivos, o son los aditivos alimentarios, ¿no? La próxima vez que coman un queso que no sea el fresco, que esos quesos madurados, recuerden que están hechos con quimosina. La quimosina es igual es básicamente el cuajo, lo que permite que el queso empiece a cuajar. Y la quimosina antes era retirada de los estómagos de las vacas, ¿no? Entonces, obviamente, imagínate, también era molestar a la vaca, etcétera, ¿no? La compañía que les hablé el otro día, que es argentina, Bioceres, ellos han desarrollado una planta de cártamo, junto con Porta, que son otra institución igual de investigación, una planta de cártamo que te produce quimosina, ¿no? Entonces, en vez de estar molestando a las vacas o de sintetizarla en levaduras, qué sé yo, ellos cosechan cártamo y luego pueden obtener quemosina. El mercado mundial de la quemosina les pertenecía básicamente a algunos países en Europa como Holanda o Suiza o Estados Unidos, ¿no? Y ahora Argentina ha entrado a ese mercado con esta nueva quimosina sintetizada a partir del cultivo de cártamo. También nos brinda soluciones porque, por ejemplo, ustedes si quisieran la vainilla para preparar sus queques, sus galletas, tendrían que usar este tipo de vainilla, afectar estas orquídeas tan hermosas, meterse a la selva y arrancarlas, etcétera, etcétera, y toda esta actividad que viene a destruir básicamente un ecosistema, ¿no? Gracias a la biotecnología, hoy día tenemos esencia de vainilla que sabe a vainilla, parece vainilla y para el paladar no selectivo es vainilla. Y obviamente un bajo costo, porque una de estas vainitas obviamente cuesta muchísimo más, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Y es más, hoy en día hay esencias de vainilla que los grandes expertos, los paladares selectos, realmente no pueden determinar cuál es cuál, ¿no? Porque el proceso ha mejorado. También hay, por ejemplo, un desarrollo para aquella gente, no es tanto el caso aquí en Bolivia, aunque aquí en Bolivia se está volviendo más como una moda el hecho de pedir cosas sin gluten, pese a que aquí en Bolivia en realidad no somos una población propensa a tener la intolerancia al gluten, pero poblaciones en Europa, por ejemplo, sí tienen un gen, ahí tienen una falla, que no pueden digerir o no pueden procesar bien el gluten, ¿no? Entonces esto sí les causa un montón de problemas. En España han desarrollado este trigo que no tiene gluten, básicamente que es libre de gluten. El primer desarrollo igual fue a través de transgénesis, pero ahora ya lo han sacado con CRISPR. Y para España, que es un país igual que tienen alto consumo de pan, de harinas, este sería, por ejemplo, una excelente opción. Todavía no le han dado la aprobación comercial. Luego, con todos los alimentos que tienen alergenos, hay un maní que igual que está en desarrollo que se le ha quitado el tema alergénico, hay un huevo también que se le ha quitado el tema alergénico, hay unos tipos de almendras que están viendo igual cómo quitarles las proteínas que los vuelven alergénicos. Y está también el caso del arroz dorado que les comentaba el otro día, rápidamente recordarles, es un arroz que tiene un precursor de vitamina A, que puede ayudar mucho a la población, sobre todo a los niños que están en etapa de crecimiento, para fortalecer su sistema inmune a través justamente de un alimento tan barato, ¿no? Ustedes se imaginan aquí en Bolivia cuánto arroz come la gente, ¿no? Más que zanahorias o papayas o naranjas, ¿no? La biotecnología café también es muy emparentada con la biotecnología verde y básicamente se refiere a todos los tratamientos o soluciones que se están planteando para el tema de resistencia a suelos secos y salinos, ¿no? El otro día igual les comentaba de tela, que es un maíz que han desarrollado en África, bueno, que han terminado de desarrollar en África con ayuda de varias empresas e instituciones extranjeras,
que resiste la sequía, tiene una tolerancia a la sequía, ¿no? También está la soya HB4, que es de esta Argentina, Indear, que igual tiene una tolerancia a la sequía. Aquí se puede ver los campos, ¿no? Esta es la que tiene el tratamiento y estas son las soyas convencionales que no resisten las épocas de sequía. Y en el tema de suelos salinos, por ejemplo, Emiratos Árabes, que tienen una gran cantidad de suelo, pero son suelos salinos, están más que desesperados y están empezando los cultivos de quinoa adaptados a suelos mucho más salinos de lo que tenemos acá en la región de Bolivia, ¿no? Entonces ellos han hecho un montón de experimentos y están empezando a sacar sus propias variedades y con ello podrían empezar a recuperar esos suelos o darles algún uso, ¿no? Tenemos la biotecnología azul, que es toda la relacionada o referente al tema marino. Estos peces acá, estos son unos salmones genéticamente modificados, productos de Aqua Bounty. Aquí tienen el salmón normal, que está por la alta demanda que está empezando a haber de este tipo de carne, que se la considera más saludable que la carne roja. Este salmón, las poblaciones naturales están en peligro, ¿no? Porque la alta pesca obviamente está deteriorando la tasa de reproducción. Entonces se ofrece esto como una alternativa, un salmón que ha sido modificado con genes de un pariente, que es de las costas del Asia, que le permite crecer en el mismo tiempo, pero mucho más tamaño, y vean que es muchísima más carne, ¿no? El tema es que este salmón solo puede crecer en granjas, ¿no? No está diseñado para crecer en el mar, por tanto no hay peligro de que se vaya a cruzar con las especies normales. Y este salmón, el de Aqua Bounty, ya tiene permisos en Estados Unidos y Canadá para su consumo, y esto ha empezado a venderse ya desde el año pasado, ¿no? Entonces así le vas a dar un respiro a las poblaciones naturales de salmón y estas van a poder regenerarse, ¿no? Entonces hay otras aplicaciones que tienen que ver también con el tema de algas, desde alimentos hasta suplementos alimentarios, la espirulina, debí escuchar por ahí. El tema para cosméticos, hay un montón de moléculas que no se conocían, que provienen a veces de algas, de corales, etcétera, y las empiezan a sintetizar en laboratorio para no tampoco andar molestando los ecosistemas marinos. Y en el tema farmacéutico, ¿no? Por ejemplo, han encontrado que de estos bichitos que cuando te roza te puede dejar una reacción alérgica terrible. Estas hidras, por ejemplo, tienen un componente anticoagulante, ¿no? Entonces, que puede ser utilizado para una serie de medicamentos. En el tema de la biotecnología gris, tenemos que es todo lo que es referente al tema de bioremediación, básicamente, todo lo que es para limpiar agua, aire, suelos, y se lo hace a través de microorganismos. Aquí, por ejemplo, en Bolivia ya hay las universidades de la Gabriel René Moreno, algunas aquí en La Paz, y creo que también en Cochabamba, están trabajando con microorganismos justamente que ayuden con la contaminación de hidrocarburos, ¿no? A través de la industria petrolera. Entonces, de la misma manera, hay el mismo desarrollo para las contaminaciones en agua con tema petrolero, e incluso para algunos contaminantes que están en el aire, ¿no? Y también se han desarrollado cosas como estos paneles de microalgas, todo esto verde, que el color es básicamente por las microalgas, que producen energía y además están absorbiendo CO2, ¿no? O árboles también están en diseño, están en etapa experimental, que tienen una capacidad de absorción mayor del CO2 que los árboles normales, ¿no? Entonces hay alternativas para manejar estos temas. La biotecnología dorada, esta es la parte más complicada para mí, que tiene que ver básicamente con todos estos temas de informática, tecnología de chips y nanobiotecnología, ¿no? Entonces la bioinformática, yo realmente hace unos 5 años creía que era un informático con una especialidad en el área de biología o viceversa, un biólogo que se metió a estudiar cosas de informática, pero en realidad la bioinformática existe como carrera hace más de 10 años en países como Alemania o Estados Unidos, ¿no? Y obviamente es otra disciplina que absorbe un montón de cosas del área de matemáticas, de física, de programación sobre todo, pero son gente que además entienden el tema de moléculas, de síntesis de proteínas, de rutas metabólicas, y básicamente hablan otro lenguaje. Entonces, cuando a veces dicen que los de sistemas son como una raza especial, yo digo que el bioinformático es como la cumbre en eso, ¿no? Porque gracias a ellos también es que podemos tener los programas que nos ayudan a hacer los análisis de manera más sencilla, los aparatos incluso que nos ayudan a hacer de manera más sencilla las cosas,
e incluso cosas tan locas como nanosensores, ¿no? O que son cositas así, partículas miniatura, que se están empezando a utilizar mucho en el área de medicina, ¿no? Para rastrear, por ejemplo, el efecto de algún medicamento, o para hacer algunos diagnósticos, o para que el medicamento, por ejemplo, en pacientes con cáncer, llegue específicamente al tumor y no se vaya a otro lado, ¿no? Vaya muy dirigido. Y gracias también a esta área es que el otro día, por ejemplo, Leica, no es por hacer las propagandas, pero estaba viendo su presentación de su nuevo sistema de microscopía Stellaris, y, o sea, si no fueran los bioinformáticos, no podríamos tener estas imágenes impresionantes que yo jamás, les digo, verdaderamente jamás había pensado ver este tema de meiosis, mitosis, de una manera tan impresionante, con los pigmentos que se utilizan, con los reactivos que se utilizan, y que puedas tener esta alta definición, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo que igual mostraron en su presentación. Han diseñado unas cosas impresionantes que yo las había visto en manejo de información de sistemas de información geográfica, pero ellos lo están aplicando en el tema de microscopía, ¿no? Entonces los avances realmente no dejan de sorprendernos. La biotecnología morada tiene que ver con los temas de patentes, de regulaciones, de bioseguridad, el tema de propiedad intelectual, que lastimosamente en nuestro país pasa desapercibido. El tema de patentes ni se diga, es el cuco, nadie quiere hablar de patentes, queremos que todo sea libre. Y justamente porque no tenemos un sistema de patentes en Bolivia es que no tenemos motivación o no les damos una motivación a nuestros investigadores, ¿no? Entonces estos son temas pendientes para discutir aquí en el país en específico, ¿no? Simplemente para reflexionando cuántas patentes el año pasado o el 2019 se han registrado a las universidades bolivianas, ¿no? Creo que hay unas cuantas nada más y son patentes solo en Bolivia, ¿no? El tiro a veces es registrarlas en Estados Unidos o en Inglaterra, donde realmente te van a empezar a dar dividendos. Y esa es una manera también de captar inversión para la investigación, ¿no? Mi alma mater, la Universidad de Arizona, el 2019 entró en el top 10 en el mundo en el registro de patentes, es decir, que a sus investigadores los están apoyando y claro, tienen una facultad de Derecho y Economía que se han puesto las pilas para ver, ellos van facultad por facultad preguntando, ¿no? ¿Qué cosa nueva, novedosa desarrollada? Bueno, ¿se puede patentar? Vamos. Y como les decía, hay también todo el tema de bioseguridad. Todas estas cosas que se hacen en biotecnología tienen que tener obviamente ciertos protocolos, ciertos reglamentos, y este es uno de los puntos más flacos que tenemos en el país y que también está presentando el obstáculo mayor a los investigadores porque no hay las reglas del juego claras, ¿no? Y esta, la biotecnología negra, que todas las áreas tienen su lado negativo, o sea, tú puedes usar un celular, por ejemplo, para hacer tus tareas, para y hallar información, pero también los celulares son utilizados para la trata de niños, el tráfico de personas, etcétera, ¿no? Entonces, toda tecnología depende de cómo la usas. Lastimosamente, la biotecnología también puede generar personas que puedan desarrollar agentes utilizados en guerras biológicas o bioterrorismo, ¿no? Se han identificado 3 categorías que pueden ser desde agentes patógenos como toxina botulínica, o patógenos alimentarios que son transmitidos por el agua, tales como el E. coli, la Shigella, etcétera, ¿no? O una categoría C, que son agentes emergentes que podrían ser diseñados para diseminación masiva, ¿no? Como unos virus ahí medio raros, que al final, ahora por ejemplo en el COVID existe toda una teoría de conspiración de que fue diseñado, no fue diseñado, tiene unas propiedades muy raras, muy locas para hacer un virus, un coronavirus, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya surgen todas estas cosas que no sabremos nunca realmente si salió de un laboratorio por error o intencionalmente, porque bueno, hay mucha información ahí que no va a ser revelada por el gobierno chino, ¿no? Pero existe siempre este lado y que justamente la biotecnología morada también en esta área de la biotecnología se dedica mucho al tema moral, ¿no? A discutir el tema bioético, qué debería hacerse, qué no debería hacerse, y a veces empiezan a haber también las charlas entre científicos, entre investigadores, ¿no? Bueno, para ir ya terminando, ¿qué es la biotecnología o qué sigue, no? Y tampoco es algo corto, y esto realmente me voy a quedar muy corta en realidad cuando les hablo de la biotecnología, de lo que viene. Vienen cosas muy interesantes como la bioeconomía, que es algo de lo que aquí en Bolivia básicamente no se está conversando.
Perdón, pero este debería ser el nuevo modelo en realidad de enfoque de cómo podemos hacer las cosas. Ustedes han visto, les acabo de presentar un montón de soluciones que puede presentar la biotecnología y que nos permitiría hacer nuestras actividades de manera renovable, sostenible e innovadora. Y recuerdo que en el área empresarial, me parece que es, pero hay una charla, uno de los expositores también va a dar una charla sobre el tema de biocombustibles, me parece, o bioenergía, pero me parece que tiene mucho que ver con el tema de bioeconomía. La bioeconomía en realidad abre una posibilidad infinita a los científicos para que se animen a crear su propia empresa, para que dejen de ser simplemente dependientes de alguna compañía o de ir buscando su trabajo, como me pasó a mí, dando tu currículum de lado en lado y volverte alguien innovador, ¿no? Así como hay la parte en la tecnología, los chicos que arman aplicaciones o empresas digitales, bueno, también el científico ahora tiene una posibilidad muy amplia de volverse, ser empresario, ¿no? Con las secuenciaciones de genoma, y básicamente esta lista sigue creciendo, esta está corta. Cuando secuenciamos el genoma, ¿qué quiere decir? Que tenemos toda la información genética que está contenida en los cromosomas, ¿no? Entonces, básicamente es como un manual de instrucciones. Así como sabemos ahora también más o menos en qué parte se codifica para que el cabello sea crespo o lacio, etcétera. Lo mismo sabemos ya para todas estas plantas de cultivo. La quinoa, por ejemplo, el genoma de la quinoa fue presentado en 2018. La ironía es que este genoma de la quinoa, en ese estudio que es presentado, no figura ningún científico boliviano, lastimosamente, no porque no lo tengamos, sino porque las políticas de gobierno en ese momento eran tan contrarias que no permitieron que el fitomejorador que tenemos en quinoa trabajara en ese equipo, ¿no? Por si acaso, toda esta información de secuencias de genomas, la mayor parte de esto, básicamente la quinoa, por ejemplo, yo la he visto, es libre, pero el tema es que lo sepas leer, ¿no? Porque son un montón de información que si no eres bioinformático o entendido en estos temas, no sé qué lograrías hacer con descargar esta información. Pero básicamente, la mayor parte de esta información está libre en librerías genéticas abiertas, ¿no? Y aquí voy a hablar brevemente de la biología sintética, y digo brevemente porque esto lo va a hablar de manera más amplia la doctora Tania Pozo el próximo viernes 17. La biología sintética es algo que a mí realmente me ha dejado con la boca abierta la primera vez que he escuchado de esto. Y la manera que se las voy a explicar es a través de recordándoles cuando se acuerdan cuando eran niños y jugaban con rastis, con mecanos, con legos, qué sé yo, y podías construir lo que querías, ¿no? Algunos chiquillos empezaban a construir ya pequeños robots justamente con eso, y habíamos los que construíamos solamente una torrecita, ¿no? Entonces, básicamente la biología sintética es esto. Se construyen nuevas partes biológicas, elementos funcionales y sistemas, básicamente, ¿no? También se puede remodelar algunas partes y algunos sistemas ya existentes, ¿no? Entonces, esto se ha visto que hay, aunque parezca increíble, pero hay procesos en la naturaleza que no son 100% perfectos ni eficientes, ¿no? Entonces, se ve cómo hacer unas modificaciones para que realmente sean más eficientes, ¿no? Y algo que me gusta es que la biología sintética, como su nombre lo indica, es que trabaja con la concepción de lo que es los circuitos cerrados, ¿no? O sea, si yo no prendo ese circuito, no va a funcionar. Y si lo apago, deja de funcionar. Y eso es así estricto. ¿Por qué? Porque estos organismos que les voy a presentar ahorita, por ejemplo, es prohibido, y eso es como un código de ética, que se puedan reproducir en el medio ambiente. ¿Dónde se ve esto con mayor esplendor? Es en el IGEM, que es un concurso internacional, que significa Máquina Internacional de Ingeniería Genética, que inició el 2003 a raíz de la mano del MIT, pero que ahora ya es una organización totalmente independiente. Y una vez al año los chiquillos se reúnen en los jamborees. Previamente ellos han recibido su kit, o en este caso ahora ya los kits se los van armando ellos, para armar su Rasty, su Lego, su Mecano y construir su máquina de ingeniería genética, ¿no? Entonces ellos hacen un diseño, lo construyen, hacen las pruebas, aprenden, hay un proceso de retroalimentación y elaboran su producto. ¿Qué es lo que más me encanta del IGEM? Es que no es necesariamente algo solo para biólogos, para biotecnólogos o bioquímicos. Los grupos son totalmente multidisciplinarios, hay desde bioinformáticos, hay de ingenieros de sistemas, hay incluso gente del área comercial o económica, ¿no? A veces tienen marketineros, a veces tienen diseñadores. Entonces, el IGEM no es prohibitivo, no es limitativo, y estos chicos donde más aprenden en realidad es en los jamborees, ¿no? Porque ellos hacen un intercambio de información, aprenden entre ellos, donde los tutores básicamente son como muy
muy externo, solo están guiándolos, pero ellos van aprendiendo entre sí, ¿no? Entonces son unas comunidades muy estimulantes, ultra estimulantes yo diría. Les voy a presentar rápidamente los proyectos que siempre a mí, y por eso les digo, a mí se me han caído las medias cuando he visto esto, he dicho, qué maravilla, ¿a quién se le ocurre? Este es un proyecto de los que ganó el 2019, es un grupo de París que ellos elaboraron la Ecromi, que básicamente es una bacteria que tú la pones en un yogur, lo haces un inóculo láctico, te la tomas, pasa por todo tu sistema digestivo y al día siguiente cuando vas al baño tú ves tu deposición de algún color, ¿no? Entonces, dependiendo de la cartilla de color, si era amarillo tienes colitis, si es medio rojizo es un rotavirus, si es medio púrpura tienes salmonela, si es violeta es una úlcera quizás en el estómago, si es azul son parásitos, son bichos, son gusanos, y si es verde puede ser el indicador de un cáncer colorectal, ¿no? Entonces yo imaginaba y decía cuando vi este proyecto y dije qué alucinante porque, no sé, los niños por ejemplo de las periferias aquí en la ciudad de La Paz tienen un montón de parásitos o bacterias o de estos bichos que les causan un montón de diarrea. Y hacer un estudio en laboratorio es muy caro, ¿no? Pero imagínate que este yogur, en vez de costar obviamente 2 pesos, 3 pesos, costaría un poquito más, quizás por la tecnología, pero de una tomada podrías tener un montón de idea de qué les está sucediendo, ¿no? Entonces ya no estarías con la mente en blanco de decir qué le pasa a este niño porque no crece, porque no estudia, porque tiene sueño. Entonces ya en una sola tomada de yogur podrías tener un panorama muy completo. El 2013 la Universidad de Berkeley presentó un proyecto que se llamaba Blue Jeans, como genes, genes azules, y yo creo que a estos chicos les encantaba, les encantaba mucho sus jeans. Cuando ustedes tienen un jean, sepan que tienen una prenda de vestir altamente contaminante, porque estos son teñidos con un pigmento mineral que se llama índigo, que requiere toda la actividad minera para su extracción, luego todo el proceso de teñido en la fábrica. Y además, el rato menos pensado, los chicos más exquisitos dicen, no, este ya no está de moda, ahora lo in en los jeans es que sea el botapié ancho, ahora chupado, etcétera, y lo botan, ¿no? Todo este proceso, desde la extracción hasta el teñido o hasta que lo botes, es altamente contaminante, ¿no? Entonces lo que han hecho estos chicos, han diseñado una bacteria que ya te evita el tema mineral y que logra fijar el pigmento de manera ideal a la camba, pero que cuando igual tú desechas esa agua ya no es tan contaminante, ¿no? Entonces ellos empezaron en el 2003 simplemente como un proyecto ahí en iGEM, pero el año pasado ellos ya se lanzaron como una compañía y se van a dedicar a hacer pigmentos a través de justamente usando a las bacterias para textiles, ¿no? Textiles básicamente, pigmentos textiles que sean amigables con el medio ambiente y que te eviten todo este tema de contaminación. El 2018, este es un proyecto que me encantó porque no sé si saben o han escuchado el tema de las abejas que están muriendo, las abejas melíferas, las colonias de abejas melíferas están amenazadas. Y una de las amenazas que tienen es el ataque de un hongo que se llama Nosema, perdón. Y estos chicos, que no son agrónomos, no son patólogos ni nada, decían, ¿cómo podemos atacar al hongo de manera específica, ¿no? Entonces diseñaron una bacteria que cuando tú abres la colmena, lo esparces como polvito, si cae en la madera no pasa nada, está desactivada, si cae en alguna parte del cuerpo de la abeja no pasa nada, pero si cae sobre una de las esporas del hongo, se activa, se prende el sistema y va básicamente a matar al hongo, ¿no? Entonces de esa manera no perjudicas a las abejas, no las intoxicas con fungicidas y puedes seguir la producción de miel matando al hongo, ¿no? Cabe mencionar que todos estos chiquitos, ninguno es PhD, ninguno es doctorado, postdoctorado, ni Nobel, son chicos de universidad, ¿no? Y lo mismo con los otros equipos. Va más revolucionario, este también es del 2018, de unos chiquitos de Hong Kong. Estos son estudiantes de colegio de los últimos años, ¿no? Entonces las categorías de iGEM ya han bajado hasta colegio. Y estos chiquillos lo que han desarrollado es muy simpático. En Hong Kong ellos tenían un problema de gatos ferales, es decir, gatos nuevamente vueltos salvajes porque están abandonados en las calles. Y tú obviamente no te le puedes acercar a un gato feral y tratar de acariciarlo porque realmente son bastante agresivos.
Entonces ellos decían cómo controlamos este tipo de población, ¿no? Que era un problema bien específico de Suiza. Entonces ellos han visto que hay una hierbita que se parece a las hojitas del sésamo, que es narcótica y que les encanta a los gatos, ¿no? Es su droga favorita. Entonces he dicho, ¿quién cultiva esto? No, nadie cultiva esto, tampoco vamos a hacer un cultivo específicamente de esta hierbita, entonces ¿qué podemos hacer, no? Ellos encontraron que si tú tenías un precursor, que era el geraniol, que es una sustancia igual que la puedes encontrar en las flores de geranio, tú podías sintetizar de manera a través primero de una E. coli para obtener el geraniol y luego de una levadura, una Saccharomyces cerevisiae, que es la de la familia de las levaduras que utilizas, por ejemplo, para la cerveza, y podías obtener la molécula que necesitabas. Entonces ellos lo que han hecho, han obtenido esta molécula, la han puesto en unos pellets, así como unas bolitas tipo naftalina, les han armado unas casitas bien simpáticas donde ponían la droguita para los gatos con una videocámara, ¿no? Entonces entraba un gato, sentía el olor, se empezaba ahí a estar en el séptimo cielo de los gatos, y alguno de los chicos obviamente era notificado de que había un gato ahí, ¿no? Entonces era fácil para ellos poder ir, anillarlo al gato, registrarlo, castrarlo, si era el caso, y así poder controlar la población de gatos ferales, ¿no? Chiquitos de colegio, y cuando yo he visto esto he dicho, a mí jamás se me hubiera ocurrido. El IJAM 2019 tuvo 363 equipos, 15 de Hispanoamérica, aunque 2 se retiraron en el último momento, 4 equipos de África, 106 equipos eran chicos de colegio, de secundaria, y fue también un equipo de Perú, que también era de secundaria, ¿no? Entonces, ahí los grandes faltantes todavía somos nosotros, Bolivia, ¿no? En ese sentido, el IJAM Bolivia está en proceso, estamos tratando de impulsar. Tengo que darle las gracias a la doctora Tania Pozo, porque soy una de las tutoras en la parte justamente de difusión, de divulgación de ciencia, y nuestro proyecto es que IJAM Bolivia pueda asistir al Jamboree del próximo año, ¿no? Vamos a ver, esperemos que tengamos el apoyo de todos ustedes. Por ello les invito a que el 17 de abril escuchen esta conferencia de la doctora Tania Pozo. Ella les va a explicar con mucha mayor amplitud el tema de la biología sintética y cuál sería su impacto para países como el nuestro, ¿no? Básicamente, ya terminando, las cosas que se vienen, yo alucino el día que puedan haber el Prado o mis plazas aquí en la ciudad, que en vez de luz, de focos de luz, tengamos árboles bioluminiscentes, ¿no? Pero lo que sí está sucediendo es que ya hay biofábricas, ¿no? El hecho de que la tela de la araña, por ejemplo, es una de las fibras más deseadas para el tema textil, porque tiene muy buenas propiedades, tanto térmicas como de elasticidad y demás, y de durabilidad. Pero obviamente tú a la araña no la puedes decir, ya vamos arañita, cultiva, prodúceme tela de araña. Entonces, hace años se hizo una modificación genética a los gusanos de seda para que estos pudieran producir la misma tela de la araña, ¿no? Salto cuántico, el año pasado una compañía de japoneses, de jóvenes japoneses, ha decidido que va a empezar, y que ya lo tiene en realidad, está produciendo la misma tela de la araña, pero a través de microorganismos, ¿no? Creo que están usando, me parece que son bacterias. Entonces, desde este año ellos ya le han lanzado su página, ya está en línea, ya puedes empezar a hacer los pedidos. Van a empezar a lanzar, por ejemplo, estas chamarras, pero totalmente hechas de tela de araña, ¿no? Estas chamarras básicamente tienen la tecnología de los trajes espaciales de la NASA, o sea, son chamarras súper calentitas, pero que también cuando hay un poco de calor tampoco te estás fatigando, ¿no? Y tiene otras propiedades más, ¿no? Entonces, estas chamarras ya van a estar en venta desde este año. Entonces, como ven, ahí hay un emprendimiento increíble que han hecho unos jóvenes, ¿no? Y cosas que ya son dirigidas mucho a sectores o a ciertas demandas, por ejemplo, los nuggets de pollo, pero que no tienen nada de pollo, o mayonesa que no se ha hecho con ningún huevo, ¿no? En California ya hay 4 de estas compañías que están haciendo estos productos alternativos, que no utilizan productos de animales, pero que están enfocados a un mercado vegano, que de pronto alguna vez los veganos yo creo que se antojan un poco de mayonesa o de tipo carne de pollo. Entonces aquí las pueden empezar a consumir sin ningún problema, ¿no? En Chile también está esta compañía, la Not Mayo, que ya no simplemente hace mayonesa, ya también empezó a hacer carne que no es carne, como fue el caso de la Impossible Whopper, que fue presentada el año pasado en Estados Unidos, una hamburguesa
que hasta me han dicho los científicos que la han probado, tenía el juguito y todo, le chorreaba, y que tú la comías y no te dabas cuenta que no tiene carne. O sea, básicamente muy similar a la carne. Claro que el precio es la diferencia, ¿no? No cuesta como una Whopper normal. Y en Argentina, por ejemplo, ya este proyecto empezó como proyecto el 2019, pero ya están básicamente buscando todos los financiadores para ampliarlo. Es el cultivo in vitro de carne, ¿no? Entonces, en vez de andar matando a la vaca, tú tienes tu cultivo in vitro, tienes, yo me imagino así como un pequeño refrigeradorcito donde está creciendo tu carne en tus cajitas Petri, ¿no? Entonces, es un proyecto de 2 chicas que se me hacen súper innovadoras y que el año pasado ya han empezado a buscar los financiadores para escalar el proyecto, ¿no? En temas de salud ya ni les cuento, creo que Tania les va a contar un poquito más específico algunas cosas que les voy a mencionar. Por ejemplo, se está usando CRISPR, que ya lo han hecho el 2018, en ratones ciegos de nacimiento que les han devuelto la vista. Y de hecho que el año pasado ya hubo una primera prueba en una persona humana, que era también ciego de nacimiento, y que a través de una edición genética sin matarte, sin dejarte un hueco en la cabeza, él ha recuperado la vista, ¿no? Y el 2018 también empezó un primer ensayo clínico en CRISPR en Europa con 12 pacientes para tratamientos de diferentes tipos de enfermedades. Una de ellas era la anemia de células falciformes, que es un tipo de cáncer en la sangre, ¿no? Entonces yo creo que los resultados igual van a empezar a ser publicados. Ahí, como ven, hay un mundo de cosas. Esto simplemente es un pantallazo muy corto. Todos los días hay información nueva. Todos los días te vas enterando qué proyectos, qué nuevos startups están haciendo en tema de biotecnología, ¿no? Y con esto quiero concluir. Les agradezco mucho su tiempo y ahora sí podemos empezar con el tema de las preguntas o consultas. Muchas gracias. Muchas gracias. Cecilia, escribe pregunta por favor. Cecilia González es biotecnóloga ambiental, ha estudiado en México e hizo su posgrado en Estados Unidos. Ella trabaja en divulgación científica y actualmente como experta de agrobiotecnología del Instituto Boliviano de Exterior. Fue OGM en el 2000 por Nacional, que participa de distintos proyectos de divulgación científica, incluidos IGEM y Chicas Huachiri. Sí, tenemos una consulta de Pamela. Te oigo entrecortados ahí, perdón. Pero si no, puedo empezar a responder a Pamela. Pamela me pregunta sobre el tema de bioeconomía y si tiene algo que ver con la economía circular. En efecto, Pamela, en realidad la economía circular es uno de los precursores de la bioeconomía, es lo que se estaba discutiendo hasta hace un par de años, pero ahorita ya la bioeconomía ya se está presentando como una disciplina. De hecho que ya se ha abierto carrera de bioeconomía en Alemania, por ejemplo, y el próximo año me parece que la van a abrir en Brasil, en Australia y en Canadá, pese a que ya había posgrados, pero ahora ya va a ser una carrera, o sea, ya vamos a tener licenciados en bioeconomía, ya no va a ser un economista con especialidad ni nada de eso, ¿no? Bibliografía relacionada, yo te recomiendo que puedas consultar el sitio de Agroavances en la parte de recursos, donde publico libros o publicaciones. He colgado ahí varios textos que tienen que ver con bioeconomía. Hay uno, por ejemplo, de bioeconomía a nivel Latinoamérica, que ha sido producido en la Javeriana de Colombia. Ese, por ejemplo, te lo recomiendo, está increíble, tiene mucho, te va a dar un pantallazo general de lo que se está haciendo en tema de bioeconomía a nivel regional. Y hay un par de textos más que he colgado que son de lo que se está haciendo en Europa, porque obviamente los europeos quieren jalar este tema de la bioeconomía, pero aquí en Latinoamérica no queremos que los europeos lideren este tema, porque el tema de la bioeconomía es muy distinta a la percepción que tenemos acá, ¿no? Así, alguna vez, hace años, nos han impuesto el tema del desarrollo sostenible, según la visión de ellos, y ha sido para nosotros muy complicado tratar de entrar en ese modelo de desarrollo sostenible. De igual manera, la bioeconomía queremos que sea desarrollada también aquí en la región en Latinoamérica, entonces ahí ya están los textos en Agroavances, ¿no?
¿Quién más? Espérame. Adriana. Tal vez podría mencionar cómo se hace CRISPR y cómo sumarse para el iGEM. Para sumarse al iGEM, les recomiendo por eso la charla de la doctora Tania Pozo, o también me puedes escribir y yo te pongo en contacto al Gmail. El CRISPR es medio complejo de explicarlo ahorita aquí, pero básicamente la explicación sencilla es una tijera genética, ¿no? O sea, suponte tú que tienes una secuencia de qué es el genoma de la quinoa, y yo he identificado que hay un lugarcito en el genoma de la quinoa que me puede hacer crecer las espigas con mayor grano, pero eso está apagado o está en realidad en una mala posición. Entonces lo que yo hago con CRISPR, con el sistema de CRISPR, básicamente corto ese trocito que me codifica para mayor cantidad de grano y lo muevo al lugar específico donde necesito para que se lea exactamente como necesito, ¿no? La explicación es más complicada, o sea, si yo creo que podríamos con Tania empezar a hacer talleres en iGEM precisamente para explicar este tipo de herramientas como Talents, Diedosync y demás, ¿no? Pero es básicamente una tijera, te sirve simplemente para hacer estas modificaciones dentro del mismo genoma, es decir, que tú no te vas a prestar genes de otro organismo. Andrea, ¿cuál es el estado del avance del área de bioinformática en Bolivia? Esto es lamentable, porque no tenemos básicamente muchos bioinformáticos aquí en Bolivia. Los pocos que tenemos son medio intuitivos. Los que tenemos bolivianos no están en Bolivia, pero precisamente a través de Bolivia Innova, que es una iniciativa que han tenido 4 investigadores bolivianos, es que se está pensando hacer un taller de bioinformática. Por eso les digo, sigan mis redes sociales o contáctense conmigo y los vamos a tener al tanto. Yo estoy también apoyando este tema de Bolivia Innova para que podamos empezar a capacitar o se pueda empezar a capacitar a bolivianos en el tema de bioinformática, ¿no? Básicamente aquí esa carrera no existe. Existe la carrera de biotecnología que empezó hace 2 años en la Universidad Católica en Santa Cruz, ¿no? Y que ya es un inicio y que ya nos hacía falta porque los países de la región hace 30 años ya tienen carreras de biotecnología, ¿no? El viewer 49, lastimosamente no tienes tu nombre, no sé cómo te llames, pero tú dices, me gustaría saber cuál es la diferencia entre transgénesis y CRISPR. Transgénesis es lo que justamente le decía a Adriana. Transgénesis, tú te prestabas los genes de otro organismo para realizar tu modificación genética. Y en CRISPR, tú simplemente cortas dentro del mismo genoma, dentro de del mismo cromosoma, ¿no? Entonces, ya no te tienes que prestar necesariamente los genes de otro organismo. Helen consulta, la biotecnología blanca es, no sé exactamente qué querías decir, pero la biotecnología blanca es en realidad todo lo que es las aplicaciones industriales, ¿no? Desde realizar, como por eso te decía, biomateriales. Hay una tendencia, por ejemplo, en Chile están haciendo, en vez de tabla roca que le llaman, o de estos paneles, los están haciendo a partir del desecho de su industria forestal, ¿no? Que son un montón de astilitas. Ellos están viendo de hacerlo con un conglomerado de estas astillas, pero además mezclándolo con otros elementos provenientes de procesos biológicos, la flexibilidad, la resistencia e incluso que tienen una protección contra el fuego, ¿no? Entonces, todo lo que es biotecnología blanca tiene que ver con ese tema de materiales, ¿no? Gabriela Rivadeneira, ¿cuál crees que deberían ser los pasos a seguir para presentar un proyecto de ley en biotecnología en nuestro país? Viendo más o menos, Gabriela, cómo han desarrollado en realidad en otros países, más que solo un proyecto de ley de biotecnología, hay que ver la manera cómo poder hacer incidencia a nivel de tomadores de decisión, de candidatos, de partidos políticos, para ver el tema de la discusión de una política primero en ciencia y tecnología, que abarque el tema de biotecnología, ¿no? Y de ahí poder empezar a pensar realmente una normativa que abra la prisión a los investigadores en biotecnología. Por lo pronto, la salida rápida sería hacer una modificación, un ajuste a la norma que tenemos ahorita, pero ese va a ser básicamente solo un parche, ¿no? Lo ideal es que realmente haya una política, una visión de desarrollar la biotecnología en el país. Como les decía en la otra charla, Bolivia tiene un potencial increíble
para hacer biotecnología y meterse en el tema de la bioeconomía, ¿no? Y sería realmente una revolución gracias a esa riqueza que tenemos genética, pero lastimosamente estamos trabados con el tema de bioseguridad en muchos temas para investigar, ¿no? Entonces, básicamente aquí es hacer el lobby, y eso es algo que también queremos hacer con iGEM, hacer lobby para que los políticos nos escuchen y nos den importancia. Helen, la biotecnología blanca, ¿cómo la veo en un futuro aquí en Bolivia? Es lo que te digo, Helen, hay una serie de... Es impresionante, ¿no? En vez de, incluso por ejemplo en el área rural, tú ves que hay muchas cocinitas que funcionan así con leña, es más, hacen, las señoras lastimosamente andan arrancando las yaretas, la tola, estas plantas que son muy necesarias para esos ecosistemas y que son muy difíciles que crezcan, ¿no? Con un tema de biotecnología, por ejemplo, blanca, tú podrías proveerles biopellets que se queman y que son mucho más eficientes, ¿no? Y que serían incluso biopellets que pueden salir del desecho de su cultivo agronómico, ¿no? Por ejemplo, si cultivan, no sé, quinoa, alguna de estas cosas, y en vez de simplemente que dejarlo ahí, podría haber plantas en el altiplano que te puedan hacer biopellets y que te lo vendan como combustible para tus cocinas, ¿no? No sería tan contaminante como estar quemando la tola o la yareta, ¿no? De ahí en más, o sea, las posibilidades son infinitas, simplemente como te digo, es el tema de buscar quiénes nos pueden financiar algunos proyectos, que ahí hay varias ideas, y van a ver que con Tania, ella les va a contar un montón de potencial que hay para esto, ¿no? Viewer 77, me gustaría saber si existen avances de biotecnología medioambiental y o bioremediación en Bolivia. Sí, como les decía, la Gabriel René Moreno en Santa Cruz y también aquí en Bolivia, están trabajando con, no con modificación de bacterias, sino lo que hacen es las domestican, básicamente es como entrenar a la bacteria para que aprenda a comerse los residuos petroleros o hidrocarburíferos y pueda generarse esta limpieza, ¿no? Pero a través del uso de la biotecnología total plena, o sea, con ingeniería genética, tú puedes diseñar bacterias que se activen específicamente solo para, uno, detectar dónde hay este tipo de contaminantes y que puedan limpiarse, ¿no? Justamente ahí me gusta el tema de la biotecnología, de la biología sintética, porque en el tema de contaminación de mineras, por ejemplo, tú puedes diseñar bacterias que, uno, te señalen dónde está el contaminante, y puedes diseñar también bacterias que te ayuden a remover o acoplar este contaminante, llámese mercurio, llámese plomo, algunos de estos minerales que son altamente contaminantes, ¿no? Entonces sí existe bioremediación, pero todavía es de una manera como muy precaria, y nuevamente vuelvo a este tema que es por la normativa que nos impide avanzar. Nélida, entiendo que para empezar el desarrollo de la biotecnología en Bolivia, uno de los pasos sería en las universidades ofrezcan este programa a nivel de licenciatura, y creo que en nuestro país solo hay en Santa Cruz. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Generalmente estas nuevas disciplinas, estas nuevas carreras empiezan muchas veces, Nélida, como posgrados, ¿no? Entonces, aquí en la UMSA, en San Andrés, hay un posgrado de biotecnología, pero está más en el área de hacia química, sí, más me parece que es en la Facultad de Química. Pero de ahí en más, yo he conversado con investigadores de bioquímica, por ejemplo, con la doctora Teresa Álvarez, que es igual otra capísima aquí en la UMSA, y le pregunté, ¿no? Casi lo mismo que tú, o sea, ¿qué se necesitaría? Y ella me dijo, mira, ganas tenemos, ¿no? Hemos hablado con la Facultad de Química, también incluso con la de Biología, ganas tenemos de crear la carrera de biotecnología. El problema nuevamente viene a ser que, sobre todo en las universidades estatales, es el tema burocrático. Y en ese sentido, por eso yo aplaudo, ok, no será el pensum ideal en la Católica en Santa Cruz, pero la nueva directora es una capísima, igual ella es biotecnóloga de Argentina y ha hecho su doctorado y es capísima esta mujer. Yo creo que ella va a mejorar el pensum de Santa Cruz. Y en Santa Cruz son un poquito más visionarios para esto. Hay rumores de que la EMI en Santa Cruz también creo que quiere abrir la carrera de biotecnología, e incluso la UTEPSA, me parece, ¿no? Entonces es como un poquito disparejo por qué las universidades privadas tienen más ganas y qué está pasando con nuestras universidades estatales que están como aletargadas. Y no es simplemente la carrera de biotecnología, Nélida, o sea, te estoy hablando de carreras de bioeconomía, la misma carrera de agronomía tiene que ser reformulada porque los agrónomos ya no pueden
ser lo que están saliendo ahora, ¿no? Los agrónomos de hoy día tienen que hablarte de Big Data, de aplicaciones, de este tipo de herramientas de biotecnología, y nuestros agrónomos lastimosamente no están saliendo con esa preparación, ¿no? Entonces, ahí nuevamente hay que hacer bulla desde la sociedad, por eso agradezco este espacio, porque este es uno de los pocos espacios que se abren. Si se dan cuenta, la mayor parte de gente está interesada en tecnología, pero no en ciencias, ¿no? Entonces, si no desarrollamos la ciencia, pues lo que más nos vamos a abocar es a copiar la tecnología que se hace en otros países y no desarrollar nuestra propia tecnología. Nélida, tu segunda consulta es ¿cuál es la principal diferencia entre biotecnología y bioquímica? Básicamente los biotecnólogos que conozco, como la doctora Tania Pozo, ella es bioquímica, en realidad estudió bioquímica, y ya cuando se fue a hacer los posgrados empezó a trabajar en el área de biotecnología. La bioquímica es una de las ramas necesarias que necesitas al inicio, no es como una de las bases para la biotecnología, porque básicamente todo lo que vas a hacer tiene que ver con procesos bioquímicos de los microorganismos, ¿no? Entonces es básico, es como la Biblia para un biotecnólogo, básicamente el tema de la bioquímica. Heimdel Dorín, espero no estar pisoteando tu nombre, disculpas. El proyecto Chicas Huasquiris, ¿a quién va dirigido y a quiénes pueden participar? El proyecto Chicas Huasquiris está dirigido principalmente para fomentar el gusto por el área científica y tecnológica, áreas STEM, e incluso matemáticas, a chicas de colegio, ¿no? ¿Quiénes pueden participar? Ya tienen la página en Facebook y en Twitter, y dentro de poco vamos a invitar a que jóvenes profesionales también que quieran y que tengan ese gusto por enseñar ciencia o tecnología puedan participar y colaborar con nosotros, ¿no? La idea es que este año, bueno, no sé cómo vamos a hacer con estos retrasos, pero la idea es que volvamos a tener un campamento nuevamente seleccionando a chicas de colegio para que puedan participar de esto, y que a las chicas, sobre todo de colegios públicos, les cuesta a veces definir qué carrera quieren, ¿no? O se sienten intimidadas y dicen estudiar una carrera de ciencias, incluso en sus familias lastimosamente son desmotivadas, ¿no? Entonces, justamente a través de Chicas Huasquiris queremos igual empezar a buscar hasta becas de algunas universidades, porque de pronto hay una chiquita que vive, no sé, en provincia, ni siquiera en la ciudad, pero que es muy capa para el tema de tecnología o muy buena para el tema de química y quiere estudiar una de estas carreras, ¿no? Entonces, si no tiene un apoyo, obviamente que su familia le va a decir, ni loca, tú estudias, qué sé yo, contaduría, porque eso es fijo que vas a tener trabajo, ¿no? Entonces, justamente Chicas Huasquiris quiere motivar y buscar abrir estos espacios para que las muchachas puedan, sobre todo, optar por estas carreras. En el futuro, obviamente, no va a ser simplemente para niñas. Queremos que también los chicos aquí en Bolivia estamos viendo que es un tema general, ¿no? No tiene distinción de género. Viewer 34, gracias por la charla. Con respecto a la biotecnología gris, ¿cuál es el avance de esta para la bioremediación de suelos y aguas contaminadas por pasivos mineros? ¿Y qué bibliografía me recomiendas al respecto? Aquí en Bolivia no tenemos muy desarrollado este tema para pasivos mineros, pero por ejemplo sí hay algunos proyectos que he visto que se han hecho en África, como te digo, para identificar primero el tema de contaminantes de metales pesados y para luego la próxima remediación, es decir, para poderlos capturar de manera correcta, ¿no? Bibliografía así específica no tengo publicada, pero si me contactas por correo te puedo ayudar a buscar algo más específico. Hay muchas cosas desarrolladas y justamente a través de algunos contactos, si hay alguna cosa más específica, pero en realidad ya hay hasta textos de esto, ¿no? Henry Fernando, buenas noches. Me interesa la biotecnología, sin embargo estudio ingeniería industrial. No hay problema. ¿Hay probabilidad de encaminarte a biotecnología? Claro que sí. Justamente el proyecto que les decía de los chicos de Pando, que era las bolsitas de plástico y los plásticos en realidad a partir de la fibra de yuca, era de chicos del área industrial, de ingeniería industrial. Así que no es que estés colgado ni alejado. Obviamente tendrías que aprender en un posgrado un poco de cosas o antes de un posgrado, cosas como de biología, de bioquímica, de biología molecular, etcétera, pero no estás totalmente alejado y como te digo, gracias a estas áreas como la biología sintética, es factible que gente de otras ingenierías puedan sumarse, ¿no? Entonces, ahí en el tema, Henry, la sugerencia es que, y eso justamente es a través de tu beca Bolivia,
yo te podría ayudar, en realidad me gustaría ayudarte a buscar un posgrado que pueda ser de tu agrado y que esté más dirigido hacia el área tirando hacia biotecnología, ¿no? Como ingeniero industrial, por ejemplo, tú puedes perfectamente entrar al área de biorefinerías o todo lo que es esto de biomasa, ¿no? Ana Laura, ¿dónde recomienda hacer cursos o maestrías relacionadas a biotecnología? Bueno, hoy día las posibilidades han aumentado. Hace unos 10 años todos los posgrados en biotecnología eran simplemente en Estados Unidos o en Europa, pero ahora tenemos hasta posgrados de biotecnología en países cercanos, ¿no? En Chile, en Argentina, en Brasil, hay varias universidades que están ofreciendo esto, en Colombia. Entonces es simplemente sentarse a buscar un poco más con calma por eso. Yo creo que voy a hablar con Tania para ver si también hacemos este trabajo con los chicos de IGEM, de poder hacer como una recopilación de qué posgrados disponibles hay en tema de biotecnología, ¿no? Claro, como ingeniera ambiental vas a ver que esto es apasionante. Adriana, 2 preguntas. ¿La biotecnología blanca para temas industriales no se aplica por ser demasiado costosa o por su poca investigación actual en Bolivia? En realidad es porque no hay mucha investigación, Adriana, ¿no? Y luego, obviamente, porque necesitas hacer inversiones. Por ejemplo, si yo fuera una industria de plásticos, no sé, se me ocurre, hay una que veo mucho sus bolsas Belén, que hacen plásticos, bolsitas, estos como platitos donde venden los famosos choripanes o salchipapas o demás. Si yo fuera Industrias Belén y está esta moda y esta tendencia a dejar de usar plásticos, yo como Industria Belén me pondría las pilas y diría, a ver, ¿qué necesito para hacer bioplásticos, no? Y ellos básicamente ya tienen montado un sistema donde tú tendrías que hacer algunas adaptaciones y empiezas a usar biopellets para empezar a producir bioplásticos, ¿no? Al principio ni siquiera necesitarías hacer tú los biopellets porque puedes comprarlos, ¿no? Entonces, es una cuestión, primero, que falta un poco de investigación, falta un poco de información también a las industrias. De hecho, que ese es uno de los objetivos que queremos justamente trabajar con esto de Bolivia Innova y un proyecto con un amigo, de informar a las industrias, porque sin andar lejos, por ejemplo, Delicia nos dijo, nosotros estamos usando muchas cáscaras de naranja, o sea, tenemos como desecho mucha cáscara de naranja para ese néctar, ese juguito que hacen, que está, realmente a mí me ha sorprendido que usaran naranja verdadera, yo creía que eran simplemente concentrados, y nos decían, ¿y qué hacemos con tanta cáscara de naranja, no? Porque que puedes hacer una parte compost, pero, o sea, no todo en la vida es compost. Y justamente le decíamos, uy, está la industria de la pectina, uy, se puede hacer biomateriales, biopellets, etcétera, etcétera. Entonces, ahí recién al ejecutivo de Delicia se le abrieron los ojos, dijo, o sea, podríamos incursionar en eso. Entonces, es falta de investigación, falta de información, y obviamente cuando tú ves la oportunidad, las industrias sobre todo estarían invirtiendo en ello, ¿no? Pero ya luego es más complicado cuando, si por ejemplo tú fueras una investigadora y tienes un grupo de investigadores y están desarrollando una pequeña industria, eso es lo que sí definitivamente nos falta en Bolivia, cómo captar financiadores para que puedan apoyar a emprendimientos y pequeñas empresas jóvenes, ¿no? Entonces, ese va a ser el otro paso duro de construir aquí en Bolivia. Viewer 36, ¿cuál sería la mejor universidad, sería la mejor universidad en América Latina para estudiar biotecnología? Ahí te quedo corta porque depende qué biotecnología quieres hacer. Perdón, el tema es que biotecnología ya no es simplemente la carrera de biotecnología como yo estudié hace un montón de tiempo. En Argentina ahorita, por ejemplo, tú tienes carreras de biotecnologías dirigidas al área agro, tienes carreras de biotecnología dirigidas al área industrial, tienes carreras de biotecnología dirigidas al área de medicina, entonces ya tienes carreras incluso más especializadas, tanto en Argentina como en Brasil, y me parece que Chile también en Concepción tiene una carrera que está más hacia el lado de biotecnología aplicada al área forestal, ¿no? Entonces, dependiendo qué área te gusta más, tienes que empezar a elegir cuál quisieras, ¿no? Ana Paola, muchas buenas noches. ¿Habría posibilidad de que puedan dar un curso de manejo de las técnicas como CRISPR? Me interesa bastante, soy de Sucre y lastimosamente aquí no encontramos guías de este tema, ya que con solo leerlos resulta a veces complicado. Ana Paula, estoy contigo, porque yo ya CRISPR, yo ya no sé exactamente cómo sucede, o sea, tengo la teoría,
pero igual a mí es una técnica que yo ya no he logrado hacerla en laboratorio, ¿no? O sea, tengo entendido que es un tris más compleja que hacer la transgénesis, esa sí la he hecho, pero definitivamente a través de iGEM es una de las cosas que queremos empezar a mostrar, a promocionar. Pues por eso les digo, ahí vayan siguiendo en las redes sociales y eventualmente yo creo que hasta fin de año va a haber la posibilidad de lanzar algunos cursos. También te sugiero que sigas estrechamente la charla de la doctora Tania Pozo para ver las posibilidades, pero esto sí va a ser factible, yo creo, en un corto tiempo de mostrar cómo son las técnicas CRISPR, ¿no? Justamente con el Club de Ciencias, el año pasado hubo un taller de CRISPR que yo quería ir a ver de curiosa nada más porque nunca lo he visto, pero por ejemplo el Club de Ciencias ya estaban desarrollando, o sea, ya estaban enseñando cómo se hace CRISPR, ¿no? Entonces de pronto también consultar con ellos en Santa Cruz. Si es que tienes la edad, lo malo es que el Club de Ciencias tiene la limitante de la edad, ¿no? Pero si estás en el límite de edad, sería bueno que te puedas contactar con ellos. Y si no, como te digo, a través de iGEM Bolivia, vamos a tratar de dar estos cursos, estos talleres, estas explicaciones, ¿no? Inés, si una empresa está dispuesta a ser responsable con sus residuos, ¿cómo propone que debería trabajar con la biotecnología? ¿Como empresas socias o como un área interna en la organización, de qué manera podría aplicarla? Esto mucho va a depender en realidad de la empresa, ¿no? Como te digo, Delicia ese día nos abrió los ojos y se veían como que podrían ellos animarse a invertir en abrir una división de área de biotecnología o de bioeconomía dentro de Delicia para empezar a usar sus propios desechos, ¿no? Pero esto justamente viene como una política de la empresa de ver si ellos van a invertir en aplicar estas metodologías o estas herramientas o se asocia con alguien, ¿no? Justamente esa es una de las ventajas, digamos, que tenemos aquí en Bolivia. Entonces de pronto tú, Inés, agarras y dices, bueno, yo con un par de socios y he conseguido financiamiento, voy a hacer mi empresa de biomasa, ¿no? Y biomasa ya tienes tu caracterización, entonces ya sabes más o menos de dónde vas a conseguir y tú simplemente vas a ofrecer, ¿no? Entonces yo te voy a comprar, o usted me va a vender o no sé qué, pero empiezas a negociar, pero ya puedes establecer ahí tu empresa, ¿no? Entonces en Bolivia digamos que todavía hay un lienzo en blanco para desarrollar todas estas cosas. Viewer 77, quisiera consultar en qué dirección se encuentra iGEM en Cochabamba y cuáles son los rangos de edad para poder ser parte del grupo. Nuevamente, mándame un correo para que te ponga en contacto con los chicos de iGEM de Cochabamba. Justo después de esta reunión vamos a tener una reunión general con iGEM Bolivia y para que yo te diga exactamente con quién debes contactarte o qué formulario tienes que llenar. Y alguien también antes me dijo de cómo ser parte, ¿no? Entonces, por favor, mándenme un correo lo más pronto posible que puedan y justamente este tipo de charlas es lo que queremos, es motivar, ¿no?, a que chicos puedan participar de iGEM. Brevemente y así muy cortito, iGEM esta primera vez estamos tratando de que vaya como país, porque realmente el iGEM no es algo barato, no es algo, lastimosamente la inscripción es un poco cara, y además hay que pensar luego quiénes van a ir como representantes, y obviamente para eso hay que conseguir pasajes. Entonces es todo moverse un montón en tema de buscar patrocinadores y financiadores, ¿no? Pero lo que sí quisiéramos es que eventualmente ya cuando logremos presentar el primer grupo iGEM en el Jamboree, que eventualmente, claro, si quieren, por ejemplo, ya trabajar como independientemente, no sé, iGEM La Paz, iGEM Cochabamba, iGEM Santa Cruz, ese es básicamente el sueño, ¿no? Y que luego no simplemente sea el eje troncal, sino que sea iGEM Pando, o incluso, qué sé yo, Colegio Patito va a ir con su grupo iGEM, ¿no? Ese sería el ideal a largo plazo, ¿no? Adriana, ¿cuáles son los principios de iGEM? Esto sí te puedo decir que puedes entrar a la página, es igem.org, y ahí puedes ver cuáles son las reglas del juego. Es un poquito complejo para explicarlo así rápidamente, pero también me imagino que Tania va a incluir algo de esto en su presentación, ¿no? Básicamente tienen que ser equipos, hay 3 categorías que puede ser en rango de posgrado, puede ser o simplemente licenciatura, o como les decía, en rango de secundaria. Y después tienen que ser equipos multidisciplinarios, como les decía, no pueden ser todos bioquímicos, no pueden ser todos biólogos, tiene que ser multidisciplinario.
y luego tienes que inscribirte, y la inscripción es el tema con chiste, ¿no? O sea, la inscripción tiene un costo, y básicamente tú te estás inscribiendo a una categoría. Por ejemplo, yo quiero, mi grupo, nos queremos inscribir a la categoría plata, queremos ganar una medalla de plata. Y cuando te inscribes a la categoría medalla de plata, tienes todas las indicaciones de qué es lo mínimo que tienes que cumplir para poder aspirar a esa medalla, ¿no? Entonces, en parte se podría decir que es un poco direccionado, pero eso te motiva a que te esfuerces, ¿no? La medalla más difícil, obviamente, los requisitos más complejos son para las medallas de oro. Pero aparte de eso, hay varias menciones, ¿no? En IGEM, en realidad, si no gana tu equipo nada, que ya eran muy chacras, ¿no? Y básicamente ha sido como un desperdicio de dinero. Pero, por ejemplo, el año pasado, este equipo de Perú, que fue de chiquitas, ellas han ganado su medalla de bronce, lo han logrado, y cuando tú les decías, ¿y cómo se han financiado? ¿No? O sea, obviamente que eran chicas que han movido los contactos de sus papás para tener patrocinadores, pero también ellas han hecho su parte, ¿no? Dice que salían a vender así como, qué sé yo, masitas, galletas, no sé qué, y ahí han empezado a acumular dinero también para sus pasajes, ¿no? Y obviamente lo han hecho muy bien con una guía, pero también muchas cosas lo han hecho de manera intuitiva a través del internet, ¿no? Y lo lindo es que la comunidad IGEM, por ejemplo, nuestros chicos de IGEM ya se están contactando con IGEM Latinoamérica. Entonces, muchas cosas que no sabes porque eres principiante, puedes decirles, ¿no? A ver, fulano, tú en México, a ver, ustedes han hecho algo como esto. Ah, sí, entonces ellos te van... lo lindo de la comunidad IGEM es que es muy colaborativa, ¿no? Entonces, que ahí hay muchas posibilidades de hacerlo. Con eso cerramos. Said, sí, ya estamos más que excedidos. Yo les agradezco, chicos. A los que les pedí, por favor, que quieren saber más de IGEM, por favor escríbame lo más pronto que puedan al correo electrónico para que los tenga en la mira y que les pueda dar las respuestas. Muchas gracias, estimada Cecilia, gracias por ser parte de esta iniciativa. Hay mucho interés por este tema. Y bueno, ahí tienen el correo de Cecilia para cualquier pregunta. Gracias de nuevo, Cecilia, por ser parte de Bolivia Experta. Muchísimas gracias, Said, y muchísimas gracias a todos los participantes. Y como les digo, de una u otra manera, si ustedes quieren ser embajadores de este tema de biotecnología, por favor, únanse al equipo porque realmente en Bolivia estamos perdiendo demasiadas oportunidades. Gracias, muchísimas gracias y buenas noches.